Me senté en el banco del demandante, mirando a la lamentable mujer en el banquillo de los acusados. Su nombre es Ivy Lynn, la luz blanca de luna que mi esposo Fernheyu amó durante 10 años. También era la acusada en mi demanda, difamación, lesiones personales y negligencia médica que resultó en la muerte de mi padre. Una conmoción contenida recorrió la galería del público, los destellos de las cámaras se encendían ocasionalmente. Solo para ser detenidos con severidad por los alguaciles. Todos sabían quién era la demandante en esta demanda, Levis Chan, la esposa de Fernheyu, CEO del grupo Geu. ¿Y quién era la acusada? Ivy Lynn, la inalcanzable y ahora redescubierta luz blanca de luna en el corazón de Fernheyu. Esto por sí solo ya era lo suficientemente extraño y llamativo, suficiente para clavarme al pilar de la vergüenza en el círculo. Como alguien sin perspectiva y celosamente malintencionada. El juez golpeó el mazo, escaneando la sala con ojos afilados. Demandante, por favor, continúe con su exposición de los cargos y fundamentos fácticos. Mi abogado. Un litigante notoriamente implacable y de gran éxito, se ajustó las gafas y estaba a punto de hablar. Van. Las pesadas puertas de la sala se abrieron violentamente. Una figura alta y familiar irrumpió, pero con una furia sin precedentes y un aspecto desaliñado. Como nunca antes se había visto. Fernheyu, su cabello más largo de lo que recordaba. Llevaba un traje caro hecho a medida, ahora arrugado hasta quedar irreconocible. Con la corbata torcida y el cabello revuelto por el viento. Esos ojos, siempre llenos de compostura y control. Ahora estaban inyectados en sangre, fijos en mí como si quisieran quemarme con la mirada. Detrás de él lo seguían varios asistentes y personal de seguridad igualmente sin aliento, intentando detenerlo. Solo para ser apartados con un solo movimiento de su brazo. Levi Sin, su voz era ronca. Cargada de una furia atronadora, resonando en la solemne y digna sala del tribunal. ¿Estás loca? El rostro del juez se puso lívido. ¿Quién se atreve, cómo se atreve a interrumpir el orden del tribunal? Alguaciles. 2 alguaciles se acercaron de inmediato. Fen ni siquiera les dirigió una mirada. En su mundo, parecía que solo quedábamos yo y el objetivo que quería destrozar. Avanzó a grandes pasos, ignorando la obstrucción del alguacil y la reprimenda del juez. Dirigiéndose directamente al asiento del demandante. Una abrumadora sensación de presión me envolvió al instante. Trayendo consigo su familiar aroma frío y amaderado, y un leve rastro persistente del empalagoso perfume de Ivy Lynn. Levántate, me agarró la muñeca con una fuerza tan intensa que sentí que iba a romperme los huesos. Ahora, retira la demanda de inmediato, ¿me oyes? Un dolor agudo atravesó mi muñeca. Incluso podía sentir mis delgados huesos crujiendo bajo la presión insoportable de su agarre. Pero no me moví. Simplemente levanté la cabeza y lo miré con calma. Este rostro que amé durante 5 años, que admiré durante 5 años, y por el cual me humillé durante 5 años. Antes, una simple mueca suya podía hacer temblar mi corazón, una sola palabra de afirmación podía alegrarme medio día. Pero ahora, al verlo perder el control en un arrebato de ira por otra mujer, mi corazón se siente como empapado en fragmentos de hielo. Frío y duro, incapaz de agitar ni la más mínima emoción. Señor Geu, mi voz fue inesperadamente tranquila. Incluso con un matiz del característico frío del tribunal, esto es un juzgado. Compórtese con dignidad. Suéltame, ¿dignidad? Fen parecía haber escuchado el chiste más absurdo. Dio un paso más cerca. Su aliento ardiente golpeándome el rostro, cargado de odio contenido entre dientes. Levi Sin, arrastraste a la mujer que amo al tribunal. Y arruinaste su reputación, y te atreves a hablarme de dignidad, ¿sabes siquiera que la salud de Ivy es frágil? No puedes soportar este tipo de estrés. La estás empujando hacia la muerte. Si le pasa algo, haré que toda tu familia se impague con sus vidas. Otra vez la misma historia de siempre. Siempre es así cuando se trata de Ivy Lynn. Toda su racionalidad, compostura. E incluso el último vestigio de respeto fingido hacia mí como su esposa se desmoronan al instante. Ah, sí. Curvé los labios en una sonrisa sin calidez. Pues bien. Considerando la vida de mi padre y el sufrimiento que he soportado estos 5 años. La sola vida de Ivy Lynn probablemente aún no sería suficiente para compensarlo. Los ojos de Fernheyu se abrieron de ira mientras su otra mano se alzaba repentinamente. Un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal. Los flashes de las cámaras volvieron a estallar sin control. Esto era una noticia explosiva,
el presidente del grupo Geu intentando golpear a su esposa en el tribunal. Esa palma que traía un feroz golpe de viento no llegó a caer, se quedó congelada en el aire. Mi abogado reaccionó con rapidez, colocándose frente a mí con un tono firme y helado. Señor Geu, cuide sus actos. Cualquier otra amenaza o agresión física hacia mi clienta resultará en una solicitud inmediata de orden de restricción. Y demandas adicionales. Los alguaciles intervinieron rápidamente, separando por la fuerza a Fern Geu. El pecho de Fergus se agitaba violentamente, sus ojos rojos fijos en mí como una bestia feroz. Totalmente enfurecido pero temporalmente contenido. Probablemente nunca imaginó que yo, su esposa siempre dócil e incluso algo tímida, algún día me enfrentaría a él con tanta firmeza. Empuñando la ley como un arma dirigida directamente a la persona más cercana a su corazón. Levi Sin escupió cada palabra entre dientes apretados, con un tono ensangrentado: te arrepentirás. Lo prometo. El juez golpeó fuertemente el mazo. Orden. Abogado defensor, ¿desea presentar una objeción? ¿O solicitar alguna medida respecto a la interrupción del proceso por parte del acusado Fern Geu? El abogado de Ivy Lin, un hombre de mediana edad con aspecto astuto, se puso de pie de inmediato, con una expresión de angustia y temor en el rostro. Su señoría. Mi clienta, la señorita Ivy Lin, se encuentra actualmente en un estado emocional extremadamente inestable y está recibiendo tratamiento. El señor Geu actuó impulsado por una profunda preocupación por el bienestar de la señorita Lin en un momento de desesperación. Solicitamos humildemente que este tribunal considere las acciones del señor Geu como motivadas por su preocupación y que no se le responsabilice. Estamos dispuestos a disculparnos en nombre del señor Geu ante el tribunal y la parte demandante. Se volvió hacia mí e hizo una ligera reverencia. Señora Geu. Lo siento mucho, pero el señor Geu, él. Lo interrumpí, no soy la señora Geu, al menos no legalmente, y pronto no lo seré en absoluto. Por favor, diríjase a mí como señora sino simplemente como la demandante. El abogado de Ivy Lin se quedó rígido, los murmullos en la sala se intensificaron. La mirada de Fern Geu se volvió instantáneamente siniestra, como un picayelos impregnado de veneno. El juez frunció el ceño, claramente muy disgustado con esta farsa. Este tribunal emite una advertencia final: nadie, sin importar su estatus o posición, podrá interrumpir más estos procedimientos. Un incidente más y será expulsado. Alguaciles, escolten al señor Geu a la galería pública. Si hay más disturbios, retírenlo inmediatamente de la sala del tribunal. Ahora, abogado de la parte demandante, continúe. Fern Geu fue escoltado por los alguaciles hasta la primera fila de la galería pública, su mirada como dos cuchillos al rojo vivo clavados en mi espalda todo el tiempo. Enderecé la espalda sin girarme. Mi abogado se mantuvo firme de nuevo, con voz estable y poderosa. Su señoría, miembros del jurado, nuestra demanda contra la acusada, la señorita Ivy Lin, se basa principalmente en los siguientes 3 hechos y pruebas. Primero, difamación. Durante los últimos 2 años, la señorita Ivy Lin ha difundido persistentemente declaraciones falsas sobre mí en sus redes sociales personales, en reuniones privadas y dentro de círculos sociales específicos, calumniando maliciosamente mi carácter y reputación. Estas incluyen, pero no se limitan a, acusarme falsamente de interferir en su relación con el señor Feng Yu, acusarme falsamente de utilizar medios poco éticos para presionar al señor Fern Geu para que se casara conmigo, acusarme falsamente de infidelidad conyugal, acusarme falsamente de maltratar al personal doméstico de la familia Geu, e incluso acusarme falsamente de haber provocado intencionadamente su aborto por celos. Las capturas de pantalla relevantes, grabaciones de audio de reuniones y testimonios escritos de 3 testigos clave han sido presentados ante el tribunal como pruebas. De 1 a 15, la galería estalló en un alboroto. El triángulo amoroso entre Fern Geu, Ivy Lin y yo, la supuesta esposa intrusa que usurpó a la familia Geu, ha sido durante mucho tiempo un chisme jugoso en nuestro círculo social. Los rumores volaban por todas partes, pero nadie se imaginaba que Ivy Lin había hecho tanta tarea en secreto. Cada pieza suficiente para clavarme en el pilar de la vergüenza. Segundo, daño personal. El 15 de agosto del año pasado, durante una visita voluntaria de la señorita Ivy Lin a la residencia de mi clienta en la Villa Gentín, provocó deliberadamente a mi clienta. Durante un pequeño altercado físico, se arrojó intencionadamente por las escaleras para crear la falsa impresión de un aborto. Este incidente derivó en graves acusaciones y meses de abuso emocional por parte del señor Fern Geu y toda la familia Geu,
causando un profundo trauma físico y psicológico a mi clienta. Además, la señorita Evelyn explotó este incidente para manipular maliciosamente la opinión pública, lo que provocó una fuerte caída en la reputación social de mi clienta y una grave depresión. Las pruebas que presentamos, etiquetadas como exhibición 16 a 25, incluyen las grabaciones completas de vigilancia del interior de la villa ese día, que muestran claramente a la señorita Evelyn acercándose al borde de las escaleras y cayendo hacia atrás de forma deliberada. Un diagnóstico médico demuestra que nunca estuvo realmente embarazada. Hemos obtenido la copia original del informe de aborto falsificado emitido por un médico sobornado por la señora Evelyn. Y también los registros de tratamiento psicológico posterior de mi clienta, un escándalo aún mayor, embarazo falso, aborto falso, Dios mío. Estas tácticas, ya te dije que la señora Geu no parece ese tipo de persona. Claro, baja la voz, el señor Geu está justo aquí. Podía sentir la mirada detrás de mí volverse aún más intensa, casi quemando 2 agujeros en mi espalda. ¿Era ira o una pizca de incredulidad? Ya no importa. Mi abogado hizo una pausa, su voz se volvió más grave, con un tono de dolor e indignación. Tercero, y esta es nuestra acusación más crucial y grave, muerte por negligencia médica. La acusada, señora Evelyn, con el fin de vengarse completamente de nuestra clienta y asegurar su lugar en el corazón del señor Ferngou, interfirió maliciosamente en el tratamiento médico normal del padre de nuestra clienta, el señor Sang-Wodong, utilizando la influencia de su familia en el sistema de salud. El pasado diciembre, el señor Sang-Wodong fue ingresado en el Hospital Reine, controlado por la familia Lin, debido a un infarto agudo de miocardio. Su condición se había estabilizado inicialmente, sin embargo, la señora Evelyn sobornó a los médicos y enfermeras de turno, retrasando deliberadamente la administración de medicamentos críticos y manipulando los datos del monitoreo de signos vitales. Esto provocó un rápido deterioro en la condición del señor Seonbeidong, llevándolo finalmente a la muerte, a pesar de los esfuerzos de reanimación. La única razón por la que la señora Evelyn hizo esto fue simplemente porque el señor Sang-Wodong era el último y único familiar consanguíneo de nuestra clienta en este mundo. Ella quiso destruir el último pilar emocional de nuestra clienta de la forma más cruel posible. Los elementos de prueba del 26 al 50 presentados por nuestra parte incluyen grabaciones secretas y confesiones escritas del personal médico sobornado, así como copias autenticadas forensemente de los registros médicos originales que fueron manipulados, proporcionados por un denunciante interno. Registros anormales de horarios de entrega de medicamentos y grabaciones de vigilancia de la habitación del hospital que muestran al señor Sang-Wodong, en sus últimos momentos de conciencia desvanecida, repitiendo el nombre de Evelyn y las palabras: ¿por qué me haces daño? Silencio total, un silencio absoluto envolvió toda la sala. Incluso el sonido del juez al hojear los materiales probatorios resultaba inusualmente estridente. Los presentes en la galería pública contuvieron la respiración. Apenas se atrevían a exhalar. Los susurros y miradas curiosas de antes se convirtieron en conmoción, horror e incluso un atisbo de miedo. Por el amor de un hombre, llegar a tales extremos, conspirar sin descanso, sin detenerse ante nada, incluso quitando una vida. Esto va más allá de los clichés dramáticos de las telenovelas, es un crimen flagrante. No, no es verdad. Ella miente. Todo es calumnia. Un ruido agudo rompió el silencio sepulcral. Evelyn despertó en algún momento, o tal vez nunca había perdido el conocimiento. Su rostro estaba pálido como el papel, todo su cuerpo temblaba como una hoja en el viento otoñal. Las lágrimas le caían sin control. Y parecía tan frágil que podría romperse en cualquier segundo. Señalándome, su voz sonaba aguda y desesperada. Fern, tienes que creerme. Fue Leviatán. Ella me odiaba por haberte arrebatado. Quiso hacerme daño. Fabricó todas estas pruebas. Quiere verme muerta. Quiere destruirme por completo. Su señoría, está haciendo acusaciones falsas. Esas grabaciones son manipuladas. Los vídeos están editados. Los testigos deben haber sido sobornados por ella. Ella es la mujer más cruel de todas. Lloraba como si se le rompiera el corazón, tambaleándose como si soportara la mayor injusticia del mundo. Esa actitud, en el pasado, había logrado muchas veces despertar el instinto protector de Fergus, haciéndolo ponerse de su lado sin dudar, acusándome a mí de ser cruel y celosa. Ferngé, de repente se levantó, queriendo correr hacia ella de nuevo por instinto, pero fue detenido una vez más por el alguacil. Miró a Evelyn, con los ojos llenos de un dolor y ansiedad evidentes,
pero cuando volvió su mirada hacia mí, por primera vez, había algo increíblemente complejo en sus ojos, además de furia, duda, lucha e incluso un atisbo de pánico que quizás ni él mismo notó. A diferencia de lo habitual, no me reprendió de inmediato para defender a Evelyn, solo me miró fijamente, como si me viera por primera vez. Mi abogado replicó con calma: «Señorita Evelyn, por favor, cuide su lenguaje. Sus acusaciones en el tribunal de que nuestra clienta fabricó pruebas y la acusó falsamente ya constituyen nuevas imputaciones por difamación. Nos reservamos el derecho de presentar demandas adicionales. En cuanto a su cuestionamiento sobre la autenticidad de las pruebas, el tribunal organizará una verificación rigurosa a través de instituciones profesionales. Todas las pruebas que hemos presentado forman una cadena completa con fuentes claras y pueden resistir cualquier escrutinio». Además, el abogado cambió de tono bruscamente, su mirada atravesando a Evelyn. «Acaba de decir que ella me odiaba por haberte quitado. ¿Podemos entender eso como una confesión suya? ¿De qué ha estado intentando sabotear la relación matrimonial entre nuestra clienta y el señor Fernge? Esto encaja perfectamente con nuestra acusación de que usted llevó a cabo una serie de acciones dañinas por celos». A Evelyn se atragantó, sus sollozos se detuvieron abruptamente, mientras el color desaparecía de su rostro. Probablemente no esperaba que su desesperado arrebato emocional se convirtiera en una trampa para el abogado contrario. El juez golpeó fuertemente el mazo. «Acusada a Evelyn, controle sus emociones. Esta es una sala de juicio, no un escenario para su actuación. Cualquier otra acusación infundada o comportamiento perturbador, y este tribunal considerará imponer medidas obligatorias. Abogado defensor, cumpla con su deber y guíe correctamente a su clienta». El abogado de Evelyn, sudando por la frente, bajó rápidamente la voz para calmarla. Evelyn se encorvó sobre el banquillo de los acusados, sus hombros temblaban violentamente, sus llantos se volvieron aún más lastimeros, pero esta vez, sus sollozos estaban impregnados de un miedo inconfundible. El juicio continuó en una atmósfera inquietantemente opresiva. Mi abogado, con lógica impecable y pruebas irrefutables, presentó las acusaciones una por una, presentando cada evidencia como un martillo frío, golpeando no solo a Evelyn, sino también al hombre de rostro cada vez más pálido en la galería. El abogado de Evelyn, por otro lado, parecía desconcertado y abrumado, apenas podía defenderse, solo alcanzaba a repetir débilmente sus dudas sobre las pruebas. Sugería que el testimonio del testigo pudo haber sido coaccionado y ofrecía la débil defensa de que Evelyn era inocente, bondadosa e incapaz de semejante malicia. El tiempo pasaba poco a poco. El aire acondicionado de la sala parecía estar demasiado alto, el frío se filtraba hasta los huesos. Observé a la mujer en el banquillo de los acusados, llorando hasta casi quedar exhausta. Observé al hombre en la galería pública, con la mirada cada vez más vacía. Pero su espalda seguía recta. Fragmentos de los últimos 5 años pasaban incontrolablemente por mi mente. Hace 5 años conocí por primera vez a Fernge YU. No fue un encuentro romántico. Fue en el club exclusivo donde yo trabajaba. Él era un cliente VIP de primer nivel y yo la jefa de camareras a cargo de las salas privadas. Estaba ebrio, vomitando sin parar y sus acompañantes se habían ido hace rato. Como si alguna fuerza sobrenatural me guiara, me quedé y torpemente lo cuidé toda la noche. Le llevé agua, le limpié la cara, recogí el desorden. Cuando despertó, su mirada era aguda como la de un águila, con el agotamiento de la resaca y la inspección de alguien acostumbrado al poder. Me miró mucho tiempo. Luego preguntó: «¿Cómo te llamas?» «Levi Sin», respondí bajando la cabeza, con el corazón latiéndome con fuerza. «Levi Sin», repitió en voz baja, sin mucha emoción. «Gracias por anoche». Dejó un cheque sorprendentemente grande y se fue. Pensé que solo fue un encuentro insignificante, hasta que un mes después, Recursos Humanos de la Corporación GEU me llamó, informándome que debía presentarme en la oficina del CEO para ocupar el puesto de asistente personal de vida. Quedé atónita. Una asistente de vida encargada de sus necesidades diarias: comer, beber, dormir e incluso acompañarlo al baño. Un miedo abrumador y una pizca secreta de emoción inmerecida me envolvieron. Fernge Yu, el hombre en la cima del mundo, cuyo nombre adornaba frecuentemente las portadas de revistas financieras y los titulares de los tabloides. ¿Por qué me ayudaría? Más tarde descubriría que la razón era absurdamente cliché. Cierto ángulo de mi perfil se parecía ligeramente al de Evelyn. La luna blanca que amó pero no pudo tener, que se había ido al extranjero a estudiar. Me convertí en un triste reemplazo de Evelyn. Viviendo en su lujosa pero fría mansión, recibiendo un generoso salario,
trabajando en guardia 24/7, cuidando de sus necesidades diarias, memorizando todas sus preferencias y tabúes meticulosos. Soportando sus cambios de humor impredecibles, aceptando esos momentos difusos cuando, borracho, me miraba pero llamaba a Ivy en su confusión. ¿Cuándo me enamoré de él? Quizás fue esa noche que tenía dolor de estómago y torpemente le cociné una insípida pero reconfortante papilla de mijo. Tras fruncir el ceño en cada sorbo, solo murmuró, no está mal. O quizás fue cuando fue incriminado por un rival y, por pura coincidencia, lo ayudé a obtener pruebas cruciales. Por primera vez me miró seriamente y dijo, no eres completamente tonta. Quizás fue simplemente que era demasiado guapo, y la contenida añoranza que mostraba por ahí Bilin hacía que incluso una simple espectadora como yo sintiera un punzante dolor en el corazón. Enamorarse de un hombre cuyo corazón pertenece a otra es, en sí mismo, el inicio de un desastre. Y tontamente creí que si me esforzaba lo suficiente, era lo bastante buena, y me parecía lo bastante a ella, algún día podría ocupar un rincón diminuto en su corazón. Me equivoqué. Me equivoqué terriblemente. La noticia del regreso de Ivy Lin al país explotó como una bomba, destrozando la frágil y artificial paz que tanto me costó mantener. Regresó con gran pompa, como una diseñadora de fama internacional, una sonrisa elegante y segura, y una mirada decidida dirigida a Fern Heyu. Era como una luna brillante que instantáneamente iluminó el mundo de Fergus, que había estado en silencio durante años. Y yo, no era más que una partícula insignificante e indeseada bajo su luz radiante. Fern Heyu empezó a llegar tarde a casa, llevando distintos perfumes. Su teléfono ahora estaba lleno de mensajes encriptados. Su mirada se volvió más fría, más impaciente con cada día. Ya no necesitaba a esta sustituta inferior, yo. La verdadera había regresado. Intenté resistir, agotando todo mi coraje y dignidad. Cuando regresó tarde otra noche, nuevamente con el aroma de Ivy Lin. Bloqueé la puerta, mi voz temblaba. Fern Heyu, ¿podemos hablar? Él aflojó su corbata, con expresión abiertamente cansada e irritada. ¿Hablar de qué? Vete, Is-chan, estoy agotado. No me molestes. ¿Y qué hay de Ivy Lin? Solté, con la voz ahogada en lágrimas. ¿Ella no te molesta? Su mirada se volvió instantáneamente fría, como congelada. Vete, Is-chan. Conoce tu lugar. Lo que concierne a Ivy no te incumbe. ¿Identidad? Me reí, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Qué identidad tengo, Fern Heyu? Soy tu esposa legal, tu esposa. Él sonrió con frialdad, como si hubiera escuchado una broma absurda. Levi-san, ¿has olvidado por qué nos casamos? ¿Por qué nos casamos? Porque me parezco a Ivy Lin. En ese momento, el patriarca de la familia Heu estaba gravemente enfermo y necesitaba una señora Heu. Para una boda que alejara la mala suerte. Pero Ivy Lin estaba en el extranjero, fuera de alcance, y yo, como sustituta, era lo suficientemente obediente. Lo suficientemente barata y parecida como para casarse sin boda, solo 2 certificados de matrimonio. Un abismo que mis 5 años de humilde devoción no pudieron cruzar. Entonces él dijo, mirando mi desesperación sin la menor compasión, sino con una cruel claridad, conoce tu lugar. Haz lo que se supone que debes hacer. En cuanto a Ivy, ahora que ha vuelto, deberías comportarte aún más obedientemente. El título de señora Heu es tuyo, pero no te atrevas a codiciar lo que no te pertenece. Hizo una pausa, su mirada tan afilada como una cuchilla. No podrás soportar las consecuencias. En ese momento, escuché el sonido de mi corazón romperse, nítido como el cristal, mi corazón estaba completamente muerto. Me mudé del dormitorio principal a la habitación de invitados más alejada, como una verdadera ama de llaves, solo encargada de limpiar y cocinar. Me dije a mí misma que aguantara. El día que él se canse o Ivy Lin quiera ocupar mi lugar, me llevaré el dinero, mis ahorros y mi corazón roto, y me alejaré de ellos. Pero el árbol desea calma, y el viento no cesa. Yo retrocedí, la evité, pero Ivy Lin se negó a dejarme en paz. Comenzó a aparecer frecuentemente ante mí con actitud de victoriosa, presumiendo, de forma deliberada o no, la bondad de Fergus hacia ella, las joyas exorbitantes que le regalaba, la exposición de arte privada en su honor. Llevándola a la casa ancestral de los Heu para conocer a los ancianos. Cada aparición era como un cuchillo romo, cortando repetidamente mi corazón. Todo eso lo soporté, los chismes y rumores también los soporté, hasta aquel día en que apareció frente a mí con ese informe médico falsificado. Ese día,
Fernheu estaba, inusualmente, en casa para cenar. El ambiente era asfixiantemente opresivo. Ivy Lin llegó de repente, trayendo postres exquisitos, diciendo que eran especialmente para Fern. La expresión de Fernheu se suavizó visiblemente. Ivy Lin me saludó con una sonrisa, pero sus ojos eran como agujas envenenadas. Levi, no te ves bien últimamente. ¿Estás demasiado cansada? Deberías cuidarte mejor. Su tono cambió y su sonrisa se volvió significativa. Una mujer no está verdaderamente completa sin su propio hijo, ¿no crees? Mi corazón se hundió abruptamente. Fernheu también me miró, con el ceño levemente fruncido. En realidad, no le gustaban los niños, los consideraba molestos, pero el patriarca de los Heu siempre había querido un bisnieto. Esa fue una de las razones por las que eligió casarse con una mujer controlable como yo, una herramienta de crianza. Tras 5 años de matrimonio, mi vientre seguía en silencio, lo que ya había generado críticas de la familia Heu. Ivy Lin sacó tranquilamente un documento de su costoso bolso Hermès y me lo empujó. Hermana Levi, no me culpes por entrometerme. Solo me preocupo por ti. Este es un ginecólogo muy reconocido que conozco, uno de los mejores incluso en el extranjero. Le pedí que revisara tu informe médico anterior del Hospital Rana. Hizo una pausa deliberada, con una expresión perfectamente medida de preocupación y lástima. Los resultados, el médico dijo que tienes hiperplasia uterina congénita, con un endometrio tan delgado como papel. Me temo que te será muy difícil tener tu propio hijo en esta vida. ¿Qué? El rostro de Fernheu se puso pálido al instante al arrebatar el informe. Sentí como si hubiera caído en un abismo helado. Ese informe es falso, debe ser falso. Mis chequeos anuales siempre han sido normales. No, no es verdad, Fern. Escúchame, ese informe. Basta, Fernheu cortó bruscamente, su mirada repasó rápidamente la conclusión del informe, volviéndose fría, decepcionada, e incluso con un leve desprecio. Leviatán, ¿qué más tienes que decir? Yo, lo miré a los ojos helados, todas mis explicaciones se atoraron en mi garganta. No me creería. Entre Ivy Lin y yo, siempre confiaría en ella. Fern, no culpes a la hermana Levi. Ivy Lin intervino oportunamente, haciendo el papel de confidente comprensiva. Ella tampoco quería esto. Es solo que, el abuelo Heu está envejeciendo y ha anhelado tener un bisnieto. ¿Qué vamos a hacer? Sus palabras eran como sal sobre la herida abierta de Fernheu. La mirada que me dio estaba completamente desprovista de calidez, solo quedaba molestia. No puedes tener hijos, escupió fríamente 3 palabras, como si pronunciara mi sentencia de muerte. Vete, Ischan, ya ni siquiera tienes ese último valor. En ese momento, todo mi cuerpo se volvió frío como el hielo, como si incluso mi sangre se hubiera congelado. Vi la fugaz mirada triunfante en los ojos de Ivy Lin. Vi el desprecio sin disimulo en la mirada de Fernheu. 5 años de humilde devoción, 5 años de resistencia silenciosa, solo para escuchar, ya no tienes ni ese último valor. La muerte del corazón ocurre en un instante. Fue después de eso que la condición cardíaca de mi padre empeoró. Se enteró de mi situación en la familia Heu, sobre ese informe médico falso malicioso, y en un ataque de ira y angustia, fue hospitalizado. Lo cuidé sin siquiera cambiarme de ropa, viendo su cabello canoso, su rostro arrugado lleno de preocupación, sintiendo que el corazón se me partía en pedazos. Papá es la única familia que me queda en este mundo. No puedo permitir que le pase nada. Ivy Lin no se detuvo, intensificó sus acciones. Mientras yo estaba agotada cuidando a mi padre, ella orquestó aquel sensacional incidente de aborto en la escalera. Ese día, apareció de repente en la villa de Gentín. No tenía el menor deseo de verla, solo quería quedarme con mi padre, pero ella bloqueó mi puerta. En un tono que solo nosotras dos podíamos oír, dijo con veneno, vete, Jisan. ¿Por qué tu maldito viejo aún no se ha muerto? Ocupando una cama en el Hospital Rana, quemando dinero cada día. ¿Adivina qué pasaría si le dan el medicamento equivocado o si el rescate llega un poco tarde? En un instante, mi sangre hirvió y la rabia me nubló la razón. Ivy Lin, si te atreves a tocar a mi papá, lucharé contigo hasta la muerte. Perdí el control y la empujé. Ella soltó un chillido suave como una pluma y cayó justo hacia el borde de las escaleras detrás de ella, rodando por ellas. La sangre se extendió por debajo de su falda blanca. Abrazando su vientre, con el rostro pálido, se encogió de dolor y miró a los sirvientes que llegaron corriendo, seguidos por Fernheu que irrumpió en la escena.
Las lágrimas caían como cuerdas rotas mientras ella lloraba. Fern, el bebé, nuestra hermanita. Le vi, me odia, me empujó. Ferngeu corrió y la levantó, sus ojos se enrojecieron al instante al ver la sangre bajo ella. De pronto levantó la vista hacia mí, de pie rígidamente en las escaleras, con los ojos llenos de una furia y odio sin precedentes. Le vi sin, mujer venenosa. En el hospital, Ivy Lynn fue ingresada de urgencia. Ferngeu caminaba de un lado a otro en el pasillo, como un león enfurecido. El médico salió con expresión grave y anunció: «Señor Geu, lo siento. La señorita Lynn ha tenido un aborto, no pudimos salvar al feto». Ferngeu golpeó la pared con un puñetazo furioso. De pronto se dio vuelta, corrió hacia mí, congelada en la esquina, y su mano grande me agarró el cuello con fuerza. «Mujer venenosa, ¿estás satisfecha ahora? Mataste a mi hijo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves?». Su agarre era increíblemente fuerte, sentí al instante que me asfixiaba, mi visión se oscurecía. Intenté desesperadamente apartar sus manos, pero no se movieron ni un milímetro. Las enfermeras y asistentes a nuestro alrededor estaban paralizadas por el shock, demasiado asustadas para intervenir. «Lynn». «Fern, no», logré pronunciar unas pocas palabras con gran dificultad. «Cállate», me soltó de repente, arrojándome lejos. Como si fuera un pedazo de basura sucia. Caí al suelo, sujetándome el cuello mientras tosía violentamente. Las lágrimas corrían sin control. Leviatán me miraba desde arriba con una mirada tan fría como el hielo. Llena de un odio profundo. «Lárgate. No quiero volver a verte. O de lo contrario, haré que tú y tu moribundo padre sean enterrados juntos», añadió cruelmente. «El tratamiento de tu padre en Runa termina aquí. La familia Geu no gastará ni un centavo más. Tú y tu padre pueden arreglárselas solos». Se dio la vuelta y caminó con decisión hacia la sala de urgencias. Su espalda firme. Fui arrastrada fuera del hospital como un perro muerto por los guardias de seguridad de la familia Geu. Educadamente escoltada. De pie en la calle helada, el ardor en mi cuello no era nada. Comparado con el dolor en mi corazón. Mi teléfono aún tenía un mensaje del médico tratante de mi padre. «Señorita Sin, la condición de su padre ha empeorado repentinamente. Necesita urgentemente una intervención cardíaca. Por favor, pague las tarifas pendientes y firme el consentimiento lo antes posible». En ese momento, sentí que el cielo se me venía abajo. Comprendí realmente lo que significa la destrucción total. ¿Lo odias? Odio por la maldad de Ibelín. Odio por la crueldad de Ferngeu. Pero odio aún más mi propia estupidez y debilidad. Me sequé las lágrimas a la mayor velocidad. Vendí el pequeño apartamento que me dejó mi madre. A un precio bajo. Era el último recuerdo que me dejó. Con ese dinero en mano. Corrí de regreso al hospital Runa, pagué las tarifas y firmé el consentimiento quirúrgico con manos temblorosas. La cirugía duró mucho tiempo. En el pasillo frío, me quedé inmóvil como una estatua de piedra. Solo un pensamiento llenaba mi mente: «Papá, tienes que resistir, no puedes dejarme». La luz de la sala de operaciones se apagó. El doctor salió, se quitó la mascarilla y me miró con expresión grave. «Lo siento, señorita Sin, hicimos todo lo posible». El señor Sin, su insuficiencia cardíaca era demasiado grave, y también hubo lo que pareció ser un episodio breve por medicamentos, no, una fluctuación en su condición. «Por favor, acepte nuestras condolencias». ¿Condolencias? Me quedé ahí atónita, el mundo perdió todo sonido y color. Ni siquiera lloré, solo caminé mecánicamente hasta la habitación, mirando el rostro sin vida de mi padre. Bajo las sábanas blancas se veía tan pequeño y frágil, como una hoja marchita. Sostuve suavemente su mano fría y presioné mi rostro contra ella. «Papá, tu hija ha sido una mala hija». El día del entierro de mi padre estaba nublado, el cielo llovía finamente, como mis lágrimas interminables. Solo vinieron algunos parientes lejanos y viejos colegas de mi padre. No apareció ni una sola persona de la familia Geu. Ferngeu ni siquiera se molestó en llamar. Seguramente estaba demasiado ocupado consolando a su afligida luz blanca de luna, ¿no? Terminó el funeral y regresé sola a la helada y vacía villa de Cloud Peak. Los sirvientes me miraban con lástima y evasión en los ojos. Sabía que ese lugar ya no era un hogar, ni siquiera un sitio donde quedarme. Me encerré en la habitación, rehusando comer o beber. Mirando el cielo gris fuera de la ventana,
El odio crecía como enredaderas en las ruinas de la desesperación, envolviendo mi corazón, ahogándome hasta dejarme sin aliento. Ivy Lynn, Fernheu, ustedes fueron los que se unieron para llevar a mi padre a la muerte. Van a pagar por esto. Las deudas de sangre se pagan con sangre. Las llamas de la venganza han secado todas mis lágrimas. Comencé a planear con frialdad calculada. El primer paso era dejar la familia Heu. Tomé la iniciativa de buscar a Fernheu. Estaba sentado en el estudio frente al ordenador, su expresión aún sombría. Cuando me vio, frunció el ceño, su desprecio era evidente. ¿Qué haces aquí, Fergie? Tú. Lo miré con la mirada tranquila e imperturbable, como un estanque estancado. Divorcémonos. Se quedó visiblemente sorprendido, aparentemente no esperaba que yo lo propusiera primero. Luego un destello de emoción complicada cruzó por sus ojos, demasiado fugaz para captar. Rápidamente reemplazado por su indiferencia habitual. ¿Divorcio? Se burló. Leviatán. ¿Qué tipo de juego estás jugando ahora? ¿Hacértela difícil? No es un truco. Saqué el acuerdo de divorcio que había preparado hace tiempo y lo coloqué sobre su escritorio. Fírmalo. Me iré sin nada. No tomaré ni un centavo de la familia Heu. Solo tomaré lo que es mío. Los términos del acuerdo eran simples. Renunciaba a cualquier reclamo sobre los bienes matrimoniales. Solo me llevaría mi ropa personal y algunas pertenencias privadas. Él tomó el acuerdo. Lo hojeó, y su ceño se fruncía más con cada línea. ¿Te irás sin nada? Me examinó con atención. Su mirada era aguda, buscando en mi rostro cualquier señal de fingimiento. ¿Estás dispuesta a hacer eso? No hay nada a lo que no pueda renunciar, forzando una sonrisa. Las cosas de la familia Heu están demasiado sucias. Su rostro se oscureció al instante. Vete. No debería firmarlo. Lo miré sin retroceder. Una vez que firmes, me mudaré de inmediato. A partir de ahora, tú toma tu amplio camino y yo mi estrecho puente. Tú y tu Ivy Lynn pueden hacer lo que quieran. Me miró fijamente durante mucho tiempo. El aire era denso. Finalmente, tomó la pluma y firmó el acuerdo. La firma era audaz y ostentosa, con su habitual dominio y decisión. Lárgate, arrojó la pluma, su voz era gélida. Recuerda lo que dijiste. Tras recibir el acuerdo de divorcio firmado, aunque los trámites formales aún no se habían completado. No sentí ningún apego y ese mismo día me mudé de la villa Cloud Peak con solo una maleta sencilla. Me mudé a un apartamento barato de alquiler temporal, el entorno era pobre y el aislamiento acústico aún peor. Pero era un lugar seguro. Nadie imaginaría que la exesposa de Fernheu viviría en un sitio así. Paso 2. Reunir pruebas. Sé que por mí sola no puedo sacudir a Ivy Lynn. Mucho menos a la familia Lynn y a Fernheu que la respaldan. Necesito aliados, necesito dinero. Necesito a los mejores abogados. ¿De dónde sacar el dinero? Empeñé lo último que me dejó mi madre. Una joya de jade heredada. Aunque no era de primera calidad, aún tenía buen valor. Sirvió como capital inicial. Luego, encontré a un detective privado que operaba en zonas grises. Pero con buena reputación. Su nombre en clave, Viejo K. Le di todos mis ahorros y el dinero de la hipoteca. Objetivo, a Ivy Lynn. Saca todos sus trapos sucios, en especial pistas sobre la muerte de mi padre. También el informe médico falso y la verdad sobre el aborto. El proceso de espera fue largo y angustiante. Mientras trabajaba en varios empleos ocasionales para sobrevivir, en secreto vigilaba a Fernheu y a Ivy Lynn como un fantasma. En efecto, hicieron pública su relación de forma ostentosa. Fernheu la llevaba a todo tipo de eventos de alto nivel, le regaló casas y coches de lujo. E impulsó su carrera. Los medios estaban llenos de su romance de cuento de hadas. Amor reavivado, dificultades recompensadas, y el devoto presidente. A Ivy Lynn parecía la mujer más feliz del mundo. Cada vez que la veo sonreír, siento como si una plancha ardiente marcara mi corazón. Me recuerda el cuerpo frío y sin vida de mi padre y cuán tonta y ridícula fui. El viejo K finalmente trajo la primera pieza crucial, lo encontramos, Wan Bin. El médico tratante del hospital Runa que recetó medicamentos a tu padre y luego renunció repentinamente y emigró. Antes de salir del país, la cuenta de su esposa recibió una enorme suma de una empresa offshore. Rastreando las transferencias, finalmente se conecta con un primo lejano de Ivy Lynn.
Por cierto, el ginecólogo que realizó tu examen físico y emitió el informe falso fue compañero de secundaria de Ivy Lynn. El trabajo del hermano de esa doctora fue gestionado por Ivy Lynn a través de los contactos de la familia Lynn. Mi corazón latía con fuerza. ¿Hay pruebas? ¿Pruebas directas? Conseguir grabaciones es difícil y las cámaras del hospital no cubren todo. El viejo K sopló un anillo de humo. Pero soborné a un conserje que trabajaba en el área VIP en ese entonces. Dijo que el día del accidente de la señorita Lynn, esa misma tarde, la condición de tu padre empeoró repentinamente. Ella sí visitó el piso del hospital donde estaba tu padre. Se quedó unos 10 minutos. El momento es muy sospechoso. Además, el viejo K bajó la voz, hay algo extraño en el supuesto aborto de Ivy Lynn. Una semana antes del incidente, tuvo una revisión en otro hospital privado y no había registro de embarazo alguno. Ese informe de aborto del hospital Runa era falso. Los médicos y enfermeras que la atendieron recibieron beneficios de la familia Lynn después. La rabia y el odio me invadieron de nuevo. Fue ella, al final fue ella quien mató a mi padre y me culpó a mí. Viejo K, sigue investigando. No importa cuánto cueste. Quiero las pruebas más sólidas, grabaciones, vídeos, testigos. Quiero que no tenga forma de negarlo. Mi voz temblaba de emoción. Está bien, pero será difícil. La familia Lynn está ocultando todo cuidadosamente. Viejo K asintió. Hay una cosa más que me pediste investigar, Ferngeu. ¿Qué pasa con él? Parece que él también ha estado investigando. La expresión del viejo K se volvió algo divertida. Poco después de la muerte de tu padre, aparentemente envió gente a investigar en privado los registros médicos y turnos del personal en Runa durante ese periodo. Pero luego, parece que alguien lo detuvo y la investigación fue cancelada. Ferngeu también está investigando. ¿Qué está investigando? ¿Descubrió algo sospechoso o solo quiere confirmar la inocencia de Ivy Lynn? Sentí como si algo me pinchara el corazón, y luego fui envuelta por un frío aún más profundo. ¿Y qué si investigó? Aún así eligió a Ivy Lynn, por esa mujer llevó a mi padre a la desesperación. Su investigación fue interrumpida, quizá por la familia Lynn o por la misma Ivy Lynn. No merece ni un gramo de confianza. No te preocupes por él, dije fríamente. Nuestro único objetivo es a Ivy Lynn. Los días de espera eran largos y oscuros. Yo era como un cazador al acecho en las sombras, esperando pacientemente la oportunidad de dar un golpe mortal a su presa. Finalmente, después de que el viejo K casi agotara todo mi dinero y contactos, trajo algo decisivo. Lo conseguí, dijo viejo K con una mezcla de emoción y agotamiento. El doctor Wang Bin no aguantó más. Desarrolló una adicción al juego en el extranjero y estaba ahogado en deudas. Mi gente lo encontró y le ofreció un precio que no pudo rechazar, y una salida. Confesó que a Ivy Lynn se le acercó a través de un intermediario, pidiéndole que cuidara, especialmente, de tu padre para evitar que su condición mejorara demasiado rápido. En concreto, se trataba de manipular la medicación, retrasar medicamentos críticos o ajustar ligeramente las dosis. Esa tarde, Ivy Lynn fue personalmente al hospital a presionarlo. Le exigió a Wang Bin que hiciera desaparecer al viejo más rápido. Wang Bin temía provocar una muerte directa y no se atrevió a ir tan lejos, así que siguió retrasando la administración de medicamentos. Como resultado, esa noche tu padre sufrió un paro cardíaco, y durante el rescate, los fármacos trombolíticos esenciales estaban cerrados con llave en otra farmacia, provocando un retraso fatal. Aquí está el vídeo de la confesión de Wang Bin y su declaración firmada. También hay una grabación de audio que él mismo hizo del intermediario enviado por Ivy Lynn, transfiriéndole dinero y dándole instrucciones. Además, el viejo K me entregó una pequeña memoria USB. La mayor sorpresa está aquí. El día que Ivy Lynn fue al hospital a amenazar a Wang Bin, probablemente pensó que el área VIP era segura. Y habló bastante alto mientras hacía una llamada en el pasillo. No sabía que en una habitación de lujo vacía contigua, un paciente anterior había instalado en secreto un dispositivo de grabación por motivos especiales y olvidó retirarlo. Ese dispositivo tenía una autonomía excepcionalmente larga y, por pura coincidencia, grabó las palabras clave que dijo durante esa llamada en el pasillo. Con manos temblorosas, conecté la memoria USB al ordenador. En los auriculares, la voz familiar de Ivy Lynn se oyó, sonando ahora como un susurro demoníaco. ¿Por qué ese viejo sigue vivo? ¿Ya trataste con Wang Bin o no? No me importa qué método uses, asegúrate de que falle lo antes posible.
Esa perra de Leviatán. Haré que pruebe la verdadera desesperación con su padre muerto. Quiero ver con qué piensa pelear contra mí. No te preocupes, yo me encargo de Fern. Mi tío frenó su investigación sobre Runa. Está ahogado en culpa ahora. Él se cree todo lo que digo. Un viejo inútil y una barata reemplazante, ¿cómo se atreven a competir conmigo? Las palabras frías y venenosas se deslizaron por mis oídos como serpientes ponzoñosas, todo mi cuerpo se congeló, mis dedos se aferraban desesperadamente al borde de la mesa, casi rompiéndome las uñas. Fue ella. La evidencia es irrefutable. En cuanto obtuve las pruebas, no dudé ni un segundo. Fui a buscar a ese famoso abogado de oro. Conocido por su dureza y valentía ante el poder, Chen Jian. Puse todas las pruebas ante él. Junto con mis lágrimas de sangre y mi odio desbordante. Tras revisarlas, Chen Jian se ajustó las gafas. Su mirada aguda tras los cristales era como la de un águila. Señorita Sin, este juicio será difícil. Los oponentes son la familia Lin y Fern Heu. Ivy Lin no se quedará de brazos cruzados, y Fern Heu ciertamente no verá impasible como su amada va a prisión. Usarán todos los medios para vengarse, difamarte, incluso hacerte desaparecer. Lo sé, dije, mirándolo con ojos tranquilos pero decididos. No tengo miedo. Solo quiero justicia para mi padre y por estos 5 años de mi vida. Incluso si al final lo pierdo todo y quedo completamente destruida. ¿Qué más me queda por perder?, repliqué. Chen Jian guardó silencio unos segundos. Luego extendió su mano. De acuerdo, tomaré este caso. La veré entre rejas. El proceso para presentar la demanda fue excepcionalmente difícil. El caso enfrentó resistencia invisible desde el principio. La influencia de la familia Lin está profundamente arraigada y es compleja. Pero Chen Jian no era fácil de vencer, utilizó sus propios contactos para elevar el caso directamente al sistema judicial de nivel superior y contactó con varios medios influyentes, difundiendo la noticia de que la señora Heu acusaba públicamente a la Luz Blanca de haber asesinado a su propio padre. La opinión pública estalló. Bajo una inmensa presión, el caso fue finalmente admitido. Lo que siguió fueron meses de intercambio de pruebas, audiencias preliminares y varios procedimientos legales. Ivy Lin, por su parte, lo dio todo. Negó todos los cargos y me acusó de presentar falsas acusaciones y difamación. Alegó que yo estaba mentalmente inestable y loca de celos. Sobornó expertos para cuestionar la autenticidad de las pruebas. Contrató ejércitos de trolls para difamarme salvajemente en Internet, atribuyéndome toda clase de calumnias, adulterio, maltrato a empleadas domésticas. Extorsión a la familia Heu, incluso afirmando que mi padre se lo había buscado. Fern Heu fue más lejos, usando toda la influencia de la familia Heu para interferir en la justicia. Presionaron al tribunal e incluso enviaron gente a seguir y amenazar tanto al abogado Chen Jian como a mí durante ese tiempo. Yo era como un fantasma errante, caminando al borde del abismo. Me mudaba constantemente de lugar. Siempre usaba sombrero y mascarilla cuando salía. Mi teléfono estaba saturado de mensajes de odio y llamadas anónimas amenazantes. Varias veces, en calles solitarias, vehículos desconocidos intentaron acercarse a mí. Fueron los guardias de seguridad contratados por Chen Jian quienes una y otra vez me ayudaron a evitar el peligro. Lo único que me mantenía en pie era el odio profundo y el rostro agonizante de mi padre antes de morir. Me dije a mí misma, Levi Sin, no puedes caer, debes ser testigo de que Ivy Lin pague el precio con tus propios ojos, debes usar la ley para buscar justicia para tu padre. Finalmente llegó el día del juicio. Basándonos en los hechos mencionados y la cadena de evidencias, creemos que las acciones de la acusada, la señora Ivy Lin, han violado gravemente la ley penal, constituyendo los delitos de difamación, agresión intencional, tentativa en relación con el incidente en la escalera, y homicidio involuntario. Las circunstancias son extremadamente graves y el impacto social es profundamente negativo. La voz de mi abogado Chen Jian fue firme y resuelta, con un sentido inquebrantable de justicia que resonó en la silenciosa sala del tribunal. Para mantener la dignidad de la ley, para brindar consuelo al alma del difunto, y para impartir justicia largamente retrasada a la víctima, imploramos al tribunal que imponga un castigo severo a la acusada, a Ivy Lin, conforme a la ley. Solicitamos que sea sentenciada. Objeción. El abogado de Ivy Lin casi se levantó de un salto, su rostro enrojeció. Su señoría, las acusaciones del abogado de la parte demandante son completamente especulativas y malintencionadas.
La supuesta grabación clave es de origen desconocido y autenticidad cuestionable. Probablemente obtenida por medios ilegales y no puede ser admitida como evidencia. El testigo Wang Bin está actualmente en el extranjero y no ha sido sometido a contrainterrogatorio en el tribunal. Además, tiene un serio problema de credibilidad, es jugador, por lo que su testimonio es poco confiable. En cuanto a las acusaciones de manipulación de registros médicos y retraso en la medicación, no hay evidencia directa que pruebe que mi cliente haya ordenado tales acciones. Esto es claramente un montaje premeditado contra mi cliente. Objeción denegada, dijo el juez sin expresión. La autenticidad y valor probatorio de las evidencias serán revisados y determinados exhaustivamente por este tribunal. Defensa, si impugnan la legalidad de la evidencia. Por favor presenten pruebas contrarias o una moción para excluir evidencia obtenida ilegalmente. El abogado de Ivy Lin quedó sin palabras momentáneamente, perdido. Además, Chen Jian aprovechó la oportunidad. Dirigiendo su mirada a Ivy Lin, que se había puesto pálida y parecía a punto de desmayarse. Acusada Ivy Lin, usted acaba de acusar a mi clienta, la señora Leviathan, de hacer una falsa acusación y mencionó que el abuelo Geu está viejo y anhela tener un bisnieto. ¿No contradice esto su afirmación anterior de que sufrió un aborto por culpa del empujón de mi clienta? Dado que el señor Geu estaba esperando con ansias un bisnieto. Y usted, como novia de Fern Geu en ese momento, estaba embarazada. ¿Por qué toda la familia Geu mantuvo este asunto en secreto? Incluso después de su supuesto aborto, Fern Geu no se divorció formalmente de mi clienta por este incidente. ¿No indica esto que sus afirmaciones de embarazo y aborto son dudosas? Yo, a Ivy Lin, me puse nerviosa, buscando ayuda en su abogado. Objeción, el abogado demandante está guiando al testigo. El abogado de Ivy Lin intervino rápidamente. Objeción aceptada, abogado demandante, por favor cuide sus preguntas. El juez advirtió, pero Chen Jian ya había logrado su objetivo. Logró abrir una grieta en la red de mentiras de Ivy Lin, sembrando aún más dudas en la mente del juez y del jurado. Desde la galería, miradas escépticas se dirigieron una tras otra hacia Ivy Lin. Su señoría, Chen Jian hizo una leve reverencia, su tono se volvió solemne. Lo que nuestra parte desea enfatizar en conclusión es que la víctima, el señor Sang Wodong, un hombre mayor, bondadoso y pacífico, nunca debió abandonar este mundo de manera tan dolorosa. Su muerte no solo devastó a su única hija, la señora Levi Sin, sino que también es una violación a la dignidad de la vida y la ley. No importa cuán poderosa sea la familia Lin ni la elocuencia de Ivy Lin para negar. Solo hay una verdad. Ante hechos irrefutables y la ley, la justicia puede retrasarse pero nunca ausentarse. Nuestra declaración ha concluido. La sala quedó en silencio nuevamente, la atmósfera era tan tensa que parecía casi palpable. El juez miró a Ivy Lin, acusada a Ivy Lin, ¿tiene alguna declaración final respecto a las acusaciones y evidencias del demandante? A Ivy Lin se puso de pie tambaleándose, con lágrimas corriendo por su rostro, su aspecto frágil y desamparado despertaba instintos de protección. Su señoría, miembros del jurado, su voz ahogada en infinitas quejas, soy inocente, realmente no sé nada de esto. Es Levi Sin quien me odia, odia que Fern me quiera, odia que haya tomado el lugar de señora Geu, por eso ha estado conspirando para destruirme. Esas pruebas son todas falsas, las fabricó, sobornó gente, solo quiere verme muerta. Admito que le tenía celos, dije cosas duras, pero, ¿cómo podría hacerle daño a alguien, quitarle la vida? Ni siquiera me atrevería a pisar una hormiga. La muerte del tío Sin me duele también, pero fue solo un accidente, culpa del hospital, ¿cómo pueden culparme? Y el aborto, lloró aún más, casi sin aliento, mi bebé que era mío y de Fern, se fue así de repente. Fue Levi Sin quien me empujó, ella mató a mi bebé, es la asesina, debería estar en el banquillo de los acusados. De repente me señaló, sus ojos llenos de odio venenoso. Esta actuación de distorsionar la verdad mientras llora provocó otra oleada de conmoción en la galería. Simpatizar con el débil es naturaleza humana, especialmente cuando el débil llora de forma tan trágica y hermosa. Fern Geu estaba sentado en la primera fila de la galería, con las manos apretadas en puños, los nudillos blancos. Miraba fijamente a Ivy Lin. Su mirada era extremadamente compleja, había dolor, preocupación, pero parecía haber también una leve vacilación y confusión. Especialmente cuando a Ivy Lin mencionó el aborto y el niño, frunció el ceño con fuerza. El juez golpeó el mazo. Acusada a Ivy Lin, cuide su lenguaje, el tribunal le pregunta por última vez, ¿admita los delitos que le imputa el demandante?
No lo admito, gritó Ivy Lynn, con voz llena de desesperación histérica. No hice nada, soy inocente, la culpable es ella. Una vez más me señaló, el juez apartó la mirada de ella y miró a mi abogado. Demandante, ¿tiene más pruebas que presentar? Chen Jian me miró. Respiré profundo y asentí. Es hora. Chen Jian sacó lentamente la última prueba de la carpeta de documentos. Un dispositivo de grabación en miniatura sellado en una bolsa transparente de evidencias, junto con la transcripción de la grabación, autenticada por una institución autorizada. Su señoría, miembros del jurado, presentamos la pieza clave final, el medio original de la grabación y el informe forense. Esta grabación proviene de un dispositivo privado dejado en una sala VIP desocupada del Hospital Rana. La legalidad de su origen ha sido verificada mediante la declaración del paciente anterior y el recibo de compra del dispositivo. Funciona por activación pasiva y no fue usado intencionalmente para espiar. Su contenido ha sido verificado por el Centro Nacional de Autenticación Audiovisual como sin editar ni alterado, asegurando su integridad y autenticidad. La grabación captura completamente una conversación telefónica realizada por la acusada, la señora Ivy Lynn, en el pasillo de la zona VIP del Hospital Ranger la tarde del 10 de diciembre del año pasado. El contenido coincide perfectamente con nuestras acusaciones previas de que ella instigó y dirigió al personal médico para retrasar el tratamiento con la intención de dañar al señor Sang Wodong. Refleja directamente su intención subjetiva y motivo criminal. Solicitamos permiso al tribunal para reproducir los fragmentos clave. No, no pueden, gritó Ivy Lynn aterrorizada, lanzándose hacia adelante para detenerlo. Silencio, el alguacil inmediatamente dio un paso adelante para sujetarla. El juez dijo solemnemente, se concede permiso para reproducir la grabación. Chen Jian operó la computadora. De los altavoces del tribunal salió la voz clara y familiar de Ivy Lynn, ahora sonando como el susurro de un demonio. ¿Por qué sigue vivo ese viejo bastardo? ¿Has arreglado lo de Wang Bin o no? No me importa qué método uses, haz que falle lo antes posible. Esa perra Leviatán. Le haré probar la verdadera desesperación una vez que su padre muera. Veamos qué usará para pelear conmigo. No te preocupes, yo me encargaré de Fern. Mi tío suprimió su investigación sobre Ranger. Ahora se ahoga en culpa. Creerá cualquier cosa que yo diga. Un viejo inútil y un reemplazo barato. ¿Cómo se atreven a competir conmigo? Palabras frías y venenosas, impregnadas de odio profundo y cálculo. Cada palabra era como un puñal helado envenenado, clavándose ferozmente en los oídos de todos los presentes. Silencio absoluto, silencio total. La grabación terminó de reproducirse, la sala estaba inquietantemente silenciosa. Se podía escuchar caer un alfiler, todas las miradas estaban fijas en Ivy Lynn. Ella se desplomó en el asiento de la acusada, su rostro pálido, temblando incontrolablemente como una hoja. Sus labios temblaban pero no podía emitir otro sonido. La máscara de lástima se rompió por completo, solo quedó la fealdad y el miedo desnudos. Despojada de toda apariencia, murmuró, es falso, todo es falso. Su mirada estaba desenfocada, ya rota. Desde la galería estallaron jadeos y murmullos incontrolables. Dios mío, qué cruel fue, realmente ella misma lo admitió. Para competir por un hombre causó la muerte del padre de alguien, ¿esto es comportamiento humano? ¿El presidente Heu estuvo ciego todo este tiempo? Innumerables miradas se dirigieron una vez más hacia Fern Heu. Tú, en la galería de espectadores, Fern Heu, te sentaste ahí. Como una escultura que perdió toda vitalidad, el color desapareció completamente de su rostro. Sus facciones atractivas mostraban ahora una pálida y horrenda decadencia. Miraba fijamente a la mujer destrozada en el banquillo de los acusados. Sus ojos llenos de un horror casi increíble. La furia de una traición absoluta y una devastación vacía. Como si su mundo se hubiera desplomado en un instante, las manos apoyadas en sus rodillas temblaban violentamente. Incontrolablemente, los ojos carmesí que antes ardían de rabia y angustia. Ahora solo contenían el inmenso dolor y desconcierto de una verdad que lo había destrozado. Lentamente, dolorosamente lento, giró la cabeza. La mirada atravesó la multitud y se posó en mí, esa mirada era indescriptiblemente compleja. Había sorpresa, culpa, dolor, incredulidad y un rastro de súplica desesperada. Encontré su mirada, la mirada estaba calma e imperturbable, como si mirara a un completo desconocido. Este momento lo había esperado demasiado tiempo. Viendo cómo el mundo en sus ojos se desmoronaba.
viendo cómo lo apuñalaban por la espalda aquellos en quienes más confiaba. Viendo la expresión de devastación absoluta en su rostro, no había satisfacción en mi corazón. Solo un frío desolado. Es demasiado tarde, Ferngeu, todo es demasiado tarde. El juez golpeó el mazo con fuerza para sofocar el alboroto en la sala. Su expresión era extremadamente severa. Y la mirada que le dirigió a Ivy Lin estaba llena de disgusto. En vista de la aparición de una evidencia nueva y crítica en este caso, y la grave mala conducta de la acusada Ivy Lin en el tribunal, este tribunal declara un receso. El panel colegiado realizará una revisión final de todas las evidencias. El veredicto será anunciado en la próxima audiencia. Se levanta la sesión. El mazo cae. Un emocionante drama judicial llega a un cierre temporal. Pero todos sabían que el destino de Ivy Lin ya estaba escrito en esa escalofriante grabación. La multitud comenzó a agitarse, los reporteros como tiburones atraídos por el olor de la sangre, intentaban frenéticamente romper la barricada del alguacil. Corriendo hacia mí en el banquillo de la acusada, señorita Sin, ¿cómo se siente en este momento? Señorita Lin, ¿cómo explica el contenido de la grabación? Señor Geu, ¿ha estado en la oscuridad todo este tiempo? ¿A quién apoyará? A Ivy Lin, protegida por los alguaciles y su abogado, bajó la cabeza desordenadamente. En medio de un torrente de flashes y preguntas, prácticamente huyó por la puerta lateral. No se atrevió a mirar a nadie nuevamente. Ferngeu permaneció congelado en los asientos de espectadores. Como si toda su fuerza se hubiera agotado, su asistente susurró ansiosamente algo en su oído. Tratando de alejarlo, pero él no se movió ni un centímetro, solo me miraba con una mirada implacable. Bajo la estrecha escolta de Chen Jian y el personal de seguridad, me preparé para salir. Al pasar por los asientos de espectadores, Ferngeu de repente se levantó y se precipitó hacia adelante. Le vi, su voz estaba ronca y quebrada, cargada de un tono tembloroso y casi humilde que nunca había escuchado antes. El personal de seguridad lo interceptó inmediatamente con vigilancia, a través de la barrera humana, él me miraba con urgencia. Sus ojos enrojecidos estaban llenos de lágrimas, le vi, yo, no sé, realmente no sé. Hablaba incoherentemente, abrumado por un inmenso dolor y arrepentimiento. Ahí vi, ella, ¿cómo pudo? Lo siento, le vi. Lo siento, me equivoqué, realmente me equivoqué. Extendió la mano como tratando de agarrarme. Esas manos que una vez me dieron calor. Pero también me estrangularon y me empujaron al abismo. Me detuve en seco y lo miré con frialdad, viendo su estado actual de desorden, dolor y remordimiento. Esta era una escena que había imaginado incontables veces durante esas desesperadas y eternas noches. Imaginé su despertar repentino, imaginé que se arrodillaría ante mí en arrepentimiento. Sin embargo, cuando este momento llegó realmente, mi corazón permaneció como un pozo seco, incapaz de mover siquiera una mínima onda. Solo agotamiento y frialdad infinitos. Ferngeu. Mi voz era extrañamente calmada, sin una sola emoción. Como si afirmara un hecho que no me concernía, tu disculpa no vale nada. Tu disculpa no puede devolverle la vida a mi padre, tú, no sabía, no puede borrar el daño que me hiciste. En estos 5 años, ni hablar de absolverte del pecado de dejar morir a mi padre para salvar a Ivy Lin. Tus lágrimas. Las vi rodar desde sus ojos, sintiendo nada más que pura ironía. Guárdalas para tu Ivy Lin. Después de todo, el lugar al que está a punto de ir probablemente las necesite más. Con eso, me di la vuelta. Sin volver a mirar su rostro que instantáneamente se volvió pálido y desesperado. Bajo la protección de la seguridad, salí resueltamente de ese lugar. Que olía a mentiras, traición y muerte. Detrás de mí, su voz se alzó en un rugido roto, como una bestia herida al borde de la muerte. Le vi, no miré atrás ni un solo paso. El veredicto se dictó un mes después, sin el más mínimo suspenso. Ivy Lin fue sentenciada a 12 años de prisión por los cargos combinados de difamación, intento de lesión intencional y homicidio culposo en circunstancias agravadas. La familia Lin usó todas sus conexiones para intentar apelar y reducir la condena. Pero bajo el peso de pruebas irrefutables de la grabación y la abrumadora presión pública, el veredicto original fue finalmente confirmado, su mundo meticulosamente construido se había derrumbado por completo. No asistí a la sentencia. El día que todo se calmó, llevé una copia del veredicto a la tumba de mi padre. En la foto, la sonrisa de papá sigue siendo tan amable como siempre. Me agaché y toqué suavemente la fría lápida. Papá. Susurré,
con la voz ahogada por la emoción. Quien te dañó ha sido castigado allá, puedes descansar en paz ahora, hija. Viviré bien de ahora en adelante. La fría lluvia cayó, mojando mi cabello y mejillas. No pude distinguir si era lluvia o lágrimas. Tras ocuparme de todos los asuntos pendientes, tomé el acuerdo de divorcio que Ferngeu ya había firmado y fui a la oficina de asuntos civiles. Supongo que él no fue notificado, probablemente no tuvo el valor de venir a verme de nuevo. El proceso fue muy sencillo, el empleado miró el acuerdo. Luego me miró a mí, sola, pareciendo reconocer quién era. Había una sombra de simpatía complicada en sus ojos, pero no preguntó nada. El sello de acero bajó, 2 certificados de divorcio de un rojo oscuro fueron colocados en mis manos, uno para mí, otro para Ferngeu. Al ver esas 3 palabras en la portada, solté un larguísimo suspiro de alivio. Sentí como si una montaña que llevaba 5 años cargando finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Una montaña que me asfixiaba, doblaba mi columna y casi me quitaba la vida. Por fin terminó por completo. Al salir de la puerta de la oficina de asuntos civiles, el cielo seguía nublado con una llovizna continua. Me paré en los escalones, sintiendo las gotas frías de lluvia tocar mi rostro. Mi teléfono vibró una vez, un mensaje de texto de un número desconocido, solo 3 palabras, lo siento. Sé quién es, no bloqueo ni respondo, simplemente guardé el teléfono en el bolsillo. Abrí el paraguas y entré en la lluvia brumosa, mis pasos eran más ligeros que nunca. El teléfono vibró de nuevo, era un mensaje de Chengjian. Señorita Chan, Ferngeu está parado bajo la lluvia fuera del apartamento donde vivía. Ha estado allí casi 3 horas, los guardias de seguridad intentaron varias veces echarlo, pero no se va. ¿Hacemos algo? Miré las palabras en la pantalla, la imagen parecía aparecer ante mis ojos, ese hombre antes altivo y arrogante parado bajo la lluvia como un perro callejero, completamente desaliñado. Para expiar sus pecados o enmendar sus errores, ya nada importa. Dejé de caminar y me quedé un rato en la llovizna, luego respondí con calma, abogado Chen, por favor, transmita un mensaje para él. El pronóstico dice que esta lluvia continuará 3 días más. Después de enviar el mensaje, guardé el teléfono, levanté la vista hacia el cielo gris y nublado, la lluvia caía en hilos finos y silenciosos lavando la ciudad. También lavaba toda la oscuridad y el barro de mis últimos 5 años, una nueva vida comenzaba.